Vamos a empezar a grabar por Oh, eso acá. parece una super consola, hermano. Sí. Bien. Allí todos ven la presentación, ¿sí? ¿Cómo? Todos ven la presentación, ¿sí? Yo hasta ahora lo estoy viendo muy bien, sí, señor. Listo. Sí, Jaime, yo veo dos pantallas. ¿Es posible como aumentar? Porque tengo media pantalla con los asistentes. Aquí podemos aumentar la presentación. Sí, ya, espera un momentico para ver. Mm, Yo creo que yo me voy a cambiar de equipo, ¿listo? Entonces me aceptas ahí ya. Vale, Héctor, con gusto. Yo Ya. creo que me voy a cambiar de equipo para tener una mejor panorámica. Vale, Héctor, perfecto. Ya, pero ahorita un momento voy a presentar otra vez toda la pantalla. Listo. ¿Ahora sí ves toda la pantalla? ¿Sí logran ver toda la pantalla, muchachos? Se parte otra vez en dos. O sea, en media pantalla está la presentación y en la otra están parte de los participantes. Pero bueno, la presentación se ve bien. Creo que estás compartiendo tu pantalla completa y no como presentación. Ah, listo. Estamos viendo lo que creo que tú ves en la pantalla, porque Sí. vemos pestañas y todo. Listo, déjame presentar ahora una pestaña, ¿cierto? No, toda tu pantalla dice. No, yo para mí también soy nuevo. Pantalla completa, presentar ahora toda tu pantalla. Aquí se logra ver. Ahora sí se logra ver. Muchachos, ¿se logra ver ahora sí la pantalla de la presentación? Bueno, en media pantalla, pero igual, no se quiere maximizar y la vamos a hacer, no hay problema, se ve bien. Sí, vamos a ver. Pues creo que para lo de la pantalla completa, al lado de Muy presentar, hay como tres punticos, ahí dice cambiar diseño, Ajá, y pues creo que si se cambia el diseño, yo escogí el de foco, ok. pues creo que sí sirve de algo. Ah, ok, ya coloqué el de foco. Ahora sí. ¿Se logra ver ahora? Sí, se ve mucho mejor. Ah, vale. Pues la presentación se está viendo, lo que pasa es que se está viendo también como todas las viñetas y todo lo que tienes ahí. Y ahora sí. Bueno, sí, no, cada uno en sus tres punticos se puede uno ajustar, así ya mucho mejor. Listo, bueno muchachos, voy a tratar de solucionar el problema mañana para no darle más, para darle comienzo a la clase. Bueno muchachos, para los que no me conocen, mi nombre es Iber López, soy bartender profesional, también soy apasionado por la fabricación de cerveza, tuve la fortuna de formarme con el maestro español Boris de Mesones en fabricación de cerveza. Ahorita último tuve la oportunidad de realizar un diplomado en rones por la Academia Sommelier de Venezuela, y allí me interesé mucho más por el tema de los destilados, llevándome a estudiar 2 diplomados en destilación y fabricación de bebidas destiladas, y compré mi propio alambique y comencé pruebas para empezar con todo ese tema. ¿Listo? Entonces, con toda la experiencia, con todo el gusto, les voy a comentar, vamos a aprender todos en este curso, ¿listo? Entonces, para fabricar cualquier tipo de destilado, cualquier tipo de producto, de fermento, la importancia, si quieren pueden colocar por favor en los micrófonos en silencio, para que no se escuche la interrupción. Vale, perfecto. El agua, ¿listo? Entonces, la importancia del agua es muy importante tener un buen tipo de agua. Ahorita actualmente las industrias licoreras o las industrias productoras de ron, de whisky, han girado hacia la calidad del agua, ¿sí? Como en el caso de la cerveza, que necesitamos que tenga minerales.
Hola, hola Arevalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. En el caso de la cerveza, cuando nosotros hacemos fermentos con cerveza, necesitamos de que tengan algunas sales minerales, algunos iones específicos para provocar sabores y aromas. En el caso de la fabricación de licores, nosotros necesitamos, o los maestros destiladores necesitan, es que el agua sea totalmente limpia. Para esto se recurre a filtrar el agua, ¿sí? Hay algunos métodos de filtración que vamos a ver ahorita. Entonces, como primero, tenemos una filtración convencional. Es una filtración donde pasa por un filtro de 1 a 5 micrones y seguidamente se requiere eliminar el cloro para, obviamente, no matar la levadura. Recordemos que las levaduras son un ser vivo y al tener contacto con cloro o con algún agente extraño pueden morir. ¿Listo? Entonces, con esta filtración convencional lo que se hace es una eliminación de micropartículas en suspensión y eliminar algunas bacterias, no en su totalidad. Para, como tal, desmineralizar el agua, hay un método mucho más avanzado que es la osmosis inversa. ¿Sí? La osmosis inversa es un proceso de desmineralización del agua, donde el agua queda sin ningún tipo de sal mineral ni ningún tipo de ion, solamente queda totalmente limpia. Entonces, eso nos va a facilitar a la hora de fabricar un destilado, nosotros poder controlar mucho más la cantidad de aromas y de sabores que se van a crear en la fermentación y luego que se van a traspasar a la destilación. Recordemos que todo lo que tengamos en la fermentación es lo que nos va a repercutir en la parte del destilado, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de filtración, eso se lo coloco como ejemplo, para que ustedes tengan el conocimiento y ya en las guías le pueda a facilitar un poco más el conocimiento sobre esos tipos de tratamientos del agua, pero los traje a colación para nombrarlos porque son importantes. Y la microfiltración, que dice que es un proceso de filtración con un filtro de tamaño micrométrico. Estos filtros son porosos y permiten que el agua pase a través de ellos, remueven materia orgánica, sólidos en suspensión, pequeños coloides, bacterias que causan turbidez. Las microfiltraciones se utilizan mucho en la parte de la fabricación de cerveza. Cuando los maestros cerveceros, ejemplo, vamos a fabricar un mosto con melaza, con malta o con algún tipo de producto que nos cause turbidez, vamos a necesitar de que el mosto como tal, después de la fermentación, pase por un filtro de 1 a 5 micrones. ¿Por qué? Porque este filtro nos ayuda a retener y a atrapar levaduras de suspensión que no se pueden eliminar con la temperatura. Siempre al terminar de nosotros terminar una fermentación, debemos de darle un espacio de alrededor de 12 o 24 horas con una temperatura baja en lo posible a 0 grados centígrados, para que las levaduras decanten en el fondo del tanque de fermentación. Así evitar de que al alambique pasen la menor cantidad de levaduras posibles, ya que cuando se colocan la levadura al momento de la cocción, libera ácidos grasos. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y que esos ácidos grasos provenientes de la cocción de la levadura nos van a causar problemas en el destilado. Escala de pH. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar un agua es el pH. El pH neutro es de 7, es el pH del agua que se recomienda para consumo humano. Ya menos de 7 es muy ácido y más de 8 es muy alcalino, significa que tiene muchos minerales. Puede tener mucho calcio u otros minerales que la hacen más pesada. Entonces, la alcalinidad del agua se difiere como la resistencia que tiene a ser acidificada. O sea que si es un agua muy alcalina, una agua muy pesada, es porque tiene altos contenidos de minerales, ¿cierto? Y cuando son aguas muy ácidas, obviamente pues, van a causar problemas en los mostos y en las fermentaciones. Ya más adelante vamos a hablar de eso. En el caso de que nosotros tengamos una fuente de agua a la que vamos a recurrir para fabricar nuestro mosto, debemos de tener en cuenta la toma del pH. Si nosotros nos llegamos a encontrar en algún momento un pH muy bajo, ejemplo, un pH de 6, de 5, que por X o Y motivo lleguemos a conseguir, la forma de elevar ese pH es con lo más sencillo. Puede conseguir calcio,
o bicarbonato de calcio, que eso es un elemento que ayuda a subir el pH. Y para bajarlo, ejemplo, que tengamos un agua muy alcalina con un pH muy alto de 8, 9 o 10, para bajar el pH se utiliza algunos químicos como ácido láctico, como ácido fosfórico o en algunas malterías se utilizan malta ácida también para bajar el pH de la maceración. Pero lo que más se utiliza, lo más convencional, es el ácido fosfórico de grado alimenticio, ya que no deja rastro de sabor ni de aroma. Eso sí, pueden, si tienen dónde apuntar, tomen nota de eso, ya que es súper importante para que lo tengan en cuenta. Para bajar el pH, ácido fosfórico de grado alimenticio o ácido láctico. El ácido láctico va a tener un inconveniente que nos va a producir aromas a queso, aromas a leche, aromas a yogur, aromas a mantequilla, que nos va a producir esos aromas que en algunos viñedos que también hacen fermentaciones malolácticas buscan que esos perfiles de sabor y aromas estén presentes en los vinos. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta allí? Permítame un momento porque me siento solo por acá. Déjame también te apoyo con algo ahí, Sí, señor. Gaber, y felicitaciones por esta muy buena exposición de la importancia, de la relevancia del agua en el proceso de destilación. Si me permiten, hago un complemento de lo que está diciendo Gaber ahí, y luego si quieren hacerle una pregunta y si también en algo puedo ayudar, con mucho gusto. Es bien importante en el proceso de la fermentación el agua, pero recuerden que cuando hablamos de destilación y de procesos de elaboración con destilados, no es el único proceso, no es el único momento en el que interviene. De hecho, es en el momento que menos interviene. Entonces, es importante para conservar la fermentación, para que no hayan unos niveles muy altos que lleguen a matar la levadura, que va a ser la primera parte de lo que luego se va a convertir en nuestro destilado, pero va a ser mucho más importante después cuando se va a hacer la mezcla. Entonces, como es el mayor porcentaje en cualquier bebida que consumimos, cerveza entre un 90 y 95%, cualquier destilado entre un 60, 65 o más por ciento, entonces el agua va a ser fundamental, pero va a ser fundamental también al final y ya también en el postconsumo. De ahí la importancia de lo que Gaber está diciendo de la desmineralización. Ahora, la desmineralización no siempre es porque tenga el agua cloro. De hecho, hay industrias, por ejemplo, ya yendo a la industria licorera de Caldas, nosotros trabajamos con aguas manantiales. Nosotros tenemos reserva natural, la planta queda ubicada dentro de una reserva natural y las aguas que tomamos son aguas manantiales. Los minerales que tiene esa agua son los mismos minerales que se pueden encontrar en tierras volcánicas como Escocia o Guatemala o Centroamérica, por ser tierras volcánicas. Entonces van a tener una mineralidad, y lo que se busca para mejorar el postconsumo es retirar los iones positivos y el resto todo va a quedar dentro del agua. ¿Cuándo es un agua ideal? Como decía Gaber hace un momento, cuando está entre el 6 y el 7%, y la razón es muy sencilla, es porque es también nuestro pH, el pH del ser humano también. Entonces, cuando tú encuentras aguas que están entre el 6.8, 7.1, 7.2, es el agua perfecta para mezclar. ¿Por qué me refiero al postconsumo? Porque todo lo que consumimos, todo lo que tomamos va a salir por alguna parte, no siempre lo vamos a expulsar en el sudor y en la mayoría de los casos en la orina. Cuando nos tomamos una botella de ron, después la vamos a expulsar, ¿cierto? Y si consumimos ron elaborado con aguas con alta nivel, digamos, de iones positivos, eso es lo que va a arrastrar nuestra mineralidad, y a eso es a lo que comúnmente le llamamos en Colombia guayabo, en Ecuador achichaqui, en México resaca, y así sucesivamente. Es lo que conocemos en Colombia comúnmente como el guayabo. Entonces el agua es muy importante, no solamente en el momento de la fermentación, sino en el postconsumo, y va a ser, hay que tener en cuenta, el mayor porcentaje de lo que al final consumimos. Importante, sí, ese tipo de aguas manantiales, para que ni siquiera haya pasado por una planta de tratamiento, para convertirse en lo que comúnmente llamamos como agua potable, que no es otra cosa que purificada a través de cloro. Muchísimas gracias, Donato, Tengo por la una pregunta para el intervención. maestro. Por lo menos yo en mi caso, yo uso
limón. Yo uso caldo de limón al agua al momento de destilar, porque he buscando como un tipo para que el pH se me mantenga. No sé cuál es el significado en realidad del uso del limón en el agua. Sé que en las clases que yo vi me recomendaban eso, pero nunca explicaron la razón siguiente. Me dijeron pues eso, pues colócale un caldo de limón para 20 litros y el pH se te va a mantener. ¿Me puede explicar esta parte, por favor? Hey, pero o el maestro. Señor Héctor, ¿la respondo usted o la respondo yo? Heiber, arranca. Bien, perfecto. Bueno, Arevalo, recordemos que cuando tú hablas de la adición de jugo de limón, es porque tú utilizas el sugar wash, ¿sí? El azúcar ya ha pasado por un proceso fisioquímico que eliminó casi en su totalidad el sugar wash, exactamente. Sí, las proteínas y los aminoácidos. Entonces yo creo que lo que buscan, porque realmente yo no trabajo con el sugar wash, solamente lo hicimos una vez, que fue por un experimento, pero no lo hago, pero inclusive para trabajar con melaza, que es un subproducto de ya lo final de la obtención del proceso del azúcar, que es y a mí siempre me quedó esa duda, pero fíjese. Ajá, ya te explico. Se le tienen que agregar proteínas, ¿sí? Porque la levadura necesita aminoácidos y proteínas para poder funcionar correctamente. Recuerdo que tú una vez en una ocasión me dijiste que le colocaste jugo de tomate y jugo de limón, ¿cierto? Entonces el azúcar ya es un endulzante ya químicamente tratado, que ha pasado por varios procesos hasta llegar a la cristalización, y seguramente es para agregarle aminoácidos para que la levadura pueda funcionar bien. Inclusive tú me comentas que el sugar wash, cuando lo haces, se demora entre 10 a 15 días, ¿cierto? Arevalo. El tomate. ¿Aló? ¿Me escuchas? Como proteína, el tomate, ¿cierto? Ajá, la proteína. Y los aminoácidos se los va a proporcionar el limón. Señor Héctor, algo que nos pueda aportar aparte? La sugerencia siempre, digamos, en estos casos es porque conocen el nivel del agua y la calidad del agua y con qué se potencializó, digamos, la fermentación. Entonces siempre sí. lo va a buscar. Por lo menos en mi caso también, ahora sí. Te escucho. Lo que se va a buscar es equilibrar. Recuerden, al final, con lo que produzcamos, lo que hagamos, si es un fermentado, si es un destilado, una bebida, un cóctel, como en el caso de quienes son bartenders, lo que se va a buscar siempre, y el quick de todo este asunto que nos apasiona, es el equilibrio. El secreto de todo está en el equilibrio. Entonces lo que buscan con el caldo de limón es equilibrar o darle potencia cuando está muy bajo de niveles de acidez, cuando son aguas que llamamos suaves, que realmente son las aguas que pueden resultar siendo más agresivas. Entonces por eso se necesita como subir un poco más el nivel de acidez al agua para encontrar el punto de equilibrio. Pero con ese sistema también del caldo de limón se puede ir uno a los extremos sin darse cuenta. Ahí le toca a uno muy a partir de prueba y error. Pero sí, lo que se busca finalmente es el equilibrio, Arevalo. Ok, muchas gracias, Heiber, muchas gracias, maestro. Vale, perfecto, entonces seguimos. Estamos para servir. No se le entiende muy, al momento de hablar. Sí, gracias. No se entiende mucho porque se entrecorta, pero sí lo estoy entendiendo perfectamente a lo que se están refiriendo. Sí, por lo menos en el caso de Sugar Wash. ¿Aló? ¿Sí? Claro, para que nos entiendan y nos oigan muy bien. Participamos, ¿aló? Inmediatamente cerramos el micrófono. ¿Se escucha? Vale, perfecto. Ok. Entonces voy. Por lo menos en mi caso, cuando hago el sugar wash, que es mi fuerte, ¿verdad? Una vez usando el sugar wash, yo le agrego lo que es el tomate, melancilla, no sé cómo le dice, sandía, patilla. Le agrego como una especie de proteína para ella, pero esta última vez que hice, le agregué 5 kilos de arroz.
¿verdad? Pero ¿qué pasó con eso? No le agregué limón y ni le agregué proteínas, solamente el arroz como una especie de proteínas para ella. Pero la fermentación se me detuvo ya casi al final. Esa parte me la podría explicar por qué se detuvo, por favor. Claro, Arevalo. Ya vamos para allá. Recuérdame hacerme la pregunta ahorita que termine esta sesión de las levaduras y te respondo esa pregunta, ¿listo? Que a lo mejor durante la presentación de la levadura se la pueda responder. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué son las levaduras? Las levaduras son microorganismos vivos que se alimentan de azúcar, ¿sí? Ellas para trabajar necesitan azúcar y oxígeno. Se encuentran en suspensión en el ambiente. Uno de los mayores proveedores de levaduras a nivel del mundo es Fermentis. Tiene alrededor de más de 1200, 1500 cepas de levaduras. Entre ellas están levaduras para pan, para vino, para licores, para todo tipo de productos. Ellos tienen levaduras. ¿Qué es lo que a partir del año 1860, si no estoy mal, señor Héctor me corrige, 1860-62, cuando el emperador Napoleón III le pide al químico francés Louis Pasteur, le pide que... A Luis Pasteur. Ajá. Fue en 1860-1862, ¿cierto? Por ahí está la fecha. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Le pide... Realmente el propósito ni siquiera tenía el propósito de ser aplicado para las bebidas. Era un programa de higiene y de control sanitario para la humanidad, porque antes de la pasteurización o de este proceso de controlar las levaduras o los microorganismos, son las bacterias que podían matar a los niños. Podrían ser que de 10 niños nacidos sobrevivían unos 6, 4 morían por la falta de pasteurización de los alimentos, de lo que luego conocimos como la pasteurización, que era el control de las levaduras. No hay otra cosa, no hay otra manera de decirlo. Vale, Beto, muchísimas gracias. Entonces, el científico francés Louis Pasteur, a través de estudios, recuerdo, no sé si estoy mal, él lo hizo con vinos, porque Napoleón III, en la historia que me enseñaron a mí cuando estudié algo de vinos, nos decían de que Louis Pasteur, Napoleón III le pidió a Louis Pasteur de que investigue por qué sus mejores vinos se dañaban. Entonces, Louis Pasteur, unos 3 años después, publica un artículo que todavía está en la web, está en internet, se llama Estudios sur le vin et vinagre, estudios sobre el vino y los vinagres. Ahí habla él sobre el descubrimiento de microorganismos vivos que consumían el azúcar y pues estaban presentes en el vino y en otros productos. Entonces, como hablábamos, las levaduras están en suspensión en el ambiente. A través de los años, a través de los avances científicos, se han ido clasificando por cepas. La misma levadura que yo encuentro en suspensión en el ambiente aquí en Colombia no es la misma que voy a encontrar en Jamaica, o la misma que voy a encontrar en Venezuela, o en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos. Cada región tiene un tipo de levadura autóctona, por decirlo así, que algunas tienen más rendimientos que otras, ¿sí? Algunas veces... No logro escuchar. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Debe ser tu internet, Arévalo. Bien, sigo. Sí, por acá estamos muy bien. Se escucha Bien, perfecto. Recuerden, cuando nosotros hacemos un jugo de mora, un jugo de uva, un jugo de fresa y lo dejamos, o un jugo de piña, lo dejamos al ambiente, pues a la intemperie, al cabo de unas horas ya se están fermentando. Igualmente que dejemos unas uvas machucadas o estrujadas y al cabo de 3, 4, 5 horas ya tenemos una fermentación espontánea, porque en el ambiente hay levaduras en suspensión y ellas generalmente pues buscan alimentarse de los azúcares. Inclusive se habla de la historia de que el hombre no descubrió el alcohol. Solamente yo, todo. No, es solamente usted, Arévalo. Tienes problemas con el internet. El hombre no descubrió el alcohol descubrió al hombre. Desde los inicios de la humanidad, las levaduras estaban presentes en los alimentos. Se comenta de que las primeras borracheras que no, según la ley de la evolución científica, que nos dice que nosotros venimos de los monos, los primeros, como tal, nuestros primeros antecesores
que fueron los que serían los monos según la ley, según la profesión científica de la humanidad, nos dicen que los primeros monos se emborracharon con frutas fermentadas naturalmente, que esas fueron las primeras borracheras que nos dimos nosotros como seres humanos, y eso nos llevó a pues, hacernos sedentarios, a reunirnos y a disfrutar en conjunto. ¿Vale? Entonces, levaduras en la antigüedad. Alrededor de las levaduras están presentes en la fabricación de licores desde hace unos 2000, 3000 años de Cristo, cuando fabricaban hidromiel, ¿sí? Antiguamente, las productoras de whisky o los productores de destilados en esos tiempos, lo que hacían era, como vemos en esta imagen, obtener la fermentación de levaduras salvajes. Lo que hacían era, en un tonel que vemos allí, hacían un mosto, lo vertían, abrían las ventanas para que ingresaran las levaduras e hicieran sus procesos, pero ellos no conocían que como tal eso era un microorganismo vivo que consumía azúcares y lo transformaba en alcohol y CO2. No, simplemente cuando terminaba la fermentación, esta capa que vemos allá arriba termina de estar ahí, y lo que hace es depositarse en el fondo, filtraban, sacaban el líquido y volvían otra vez a vertir más líquido, volvían y dejaban las ventanas abiertas para que produciera la fermentación espontánea. Bien, levaduras, alrededor de más de 1800 especies conocidas, Saccharomyces cerevisiae, el hongo del azúcar, levaduras domesticadas. Bueno, hablando en el caso de la fermentación de cerveza, y vamos a ver de que la Saccharomyces cerevisiae fermenta, es una cepa de levadura que fermenta a temperaturas altas, una levadura de fermentación alta. Cuando se dice de fermentación alta, no es que fermenta a muy altas temperaturas, sino que fermenta entre 15 a 20 grados centígrados, 21 grados centígrados. Y se posiciona en la parte superior, como vimos en la imagen anterior. Al momento de fermentar, ellas se exponen en la parte superior y crean como una capa protectora. Esa es la que Saccharomyces cerevisiae, o el hongo del azúcar. Se utiliza para fermentar cervezas ale, pan y vino. Y la Saccharomyces pastorianum es una levadura de fermentación baja, o sea que al fermentar ella se sitúa en el fondo, a lo contrario de la Saccharomyces cerevisiae y de la levadura ale en este caso, y lo que hace es fermentar a temperaturas bajas, entre 9 a 12, 13 grados centígrados, es la temperatura de fermentación. Bien, aquí vamos a ver un cuadro donde nos va a hacer una comparación al momento de nosotros utilizar levaduras salvajes y levaduras domesticadas. Voy a señalar acá con el mouse. Bien, las barras que están en rojo son glucosa, ¿sí? Que es un azúcar fermentable, y las barras verdes van a ser maltosas, eso que son azúcares totalmente fermentables, y las líneas amarillas en el círculo que estamos viendo para hacer la comparación son las maltriosas. Las maltriosas son azúcares no fermentables, generalmente se encuentran en las maltas y son las causantes de darnos perfiles de dulzor en las cervezas o en los mozos. Cuando vayamos a fabricar whisky o a fabricar vodka, son las causantes de causarnos esos sabores dulces en el caso específico de la cerveza. Se utiliza, pues, son azúcares no fermentables. Las levaduras no logran consumirla porque la levadura se alimenta mayormente de maltosa, ¿sí? Que consume alrededor de un 60 a un 70%, y maltosa entre un 15 a 20%, y glucosa entre 5 a 10%. Entonces vamos a ver, levaduras domesticadas, que son las levaduras que nosotros compramos ya de laboratorios, líquidas o oleofilizadas, levaduras secas. Vamos a ver de que tiene un rendimiento de mayor consumo de maltosa, menor consumo de glucosa, y casi que un consumo nulo de maltriosas. En el caso de que nosotros utilizamos levadura salvaje, solamente nos va a consumir glucosa, no consume ni maltosa ni maltriosa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos levaduras salvajes, vamos a tener mostos con bajos grados alcohólicos, ¿sí? Casi con 1, 2, 3 grados alcohólicos, cuando mucho, y vamos a tener muchos problemas y muchos inconvenientes para nosotros querer alcanzar un grado alcohólico en un mosto
o en una destilación posteriormente. Entonces es muy importante tener este cuadro en cuenta de que para nosotros, bueno, realmente hay industrias licoreras, bueno, en la industria ronera o en la industria de los whiskies que utilizan levaduras salvajes, pero ellos hacen una selección y una limpieza de levaduras. Por ejemplo, van y toman una levadura de cierta área en Escocia para fabricar whisky, luego la someten a unos procesos de limpieza y eso lo hacen, pero son laboratorios especializados. Nosotros, eso lo tiene que hacer un ingeniero químico, alguien especializado en ese tema. Pero nosotros para comenzar a fabricar mostos fermentables para destilar, no tenemos que complicarnos con el sistema de las levaduras salvajes, sino simplemente comprar las levaduras que ya vienen específicas para la producción de cada mosto en específico. ¿Vale? Entonces, encontramos levaduras secas y encontramos levaduras líquidas. Bien, entonces vamos a mirar categoría pureza entre las levaduras secas y las líquidas. La levadura seca tiene una baja o media calidad de pureza y las líquidas altas. ¿Por qué? Porque las levaduras secas al momento de liofilizarla, su viabilidad o su viabilidad en el sentido de su parte de células vivas que se encuentran por cada grano de grano de levadura liofilizada, su porcentaje vivo utilizable para fermentar es de un 60 o 70%, ¿sí? Lo demás, no, el 30% restante o el 40% no es levadura viable o que está viva para fermentar. Y las líquidas es alta porque se encuentra en su estado natural, ya que pues, los laboratorios también proveen levaduras líquidas. Reutilización de las levaduras secas es limitada y de las levaduras líquidas sí se puede reutilizar. Las levaduras secas también se pueden reutilizar, pero hay que hacerles unos procesos, ya que cuando termina de fermentar cuando termina una fermentación, hay un porcentaje que se sitúa en el fondo, que son levaduras muertas en el centro de la crema, porque cuando se termine de fermentar, más adelante se los voy a mostrar, queda como una especie como de una crema, y en el fondo de esa crema quedan levaduras muertas. En el centro son levaduras nuevas, células nuevas de levaduras nuevas, y en la parte superior de esa crema son células viejas, ¿sí? Que ya trabajaron, hicieron su cumplimiento y ya son células viejas que no nos sirven. Lo que nos serviría para reutilizar es la parte del centro. Bien, en el caso de la fabricación de cerveza o de mostos fermentables para destilar. Las levaduras secas son un poco más económicas y las levaduras líquidas son un poco más alto. Comportamiento, mejores fluctuaciones esteres y la levadura líquidas también. Variedades de las levaduras secas limitadas a un 10% y líquidas ilimitadas más de 100. Almacenamiento prolongado por años y líquidas reducido a semanas o meses. Cuando nosotros vamos a utilizar levaduras líquidas, tenemos que tener un sistema de almacenamiento con temperatura controlada y en lo posible utilizarlas inmediatamente al momento de nosotros hacer la fermentación. Bien, ya para ese tema, pues creo que en Latinoamérica, Chile o Argentina tiene laboratorios de levaduras líquidas, pero acá en Colombia hasta el momento nosotros compramos o fermentamos y compramos levaduras secas. Bien, entonces levaduras secas para principiantes y levaduras líquidas para ya profesionales avanzados en el tema. Bien, aquí vamos a entrar en un tema bastante importante, la tasa de inoculación. Hay alguien que me preguntaba una vez que si colocaba más levadura iba a tener más alcohol. No, el alcohol lo vamos a alcanzar, o la graduación alcohólica lo vamos a alcanzar a través de la cantidad de azúcares fermentables que contenga nuestro mosto. Entonces, subinoculación, poca inoculación. Yo voy a agregar poca cantidad de levadura o mosto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Exceso de crecimiento de la levadura para alcanzar una densidad crítica. ¿Sí? Recordemos que la levadura, cuando en el momento de ella que nosotros la lanzamos al mosto, ella empieza como su primer proceso, el mosto tiene que estar oxigenado para que ella pueda empezar a multiplicarse. Las células empiezan a dividir y empiezan a multiplicarse de una célula a 2 a 3 células. ¿Bien? Entonces, lo primero que hace la levadura al momento de ingresar el mosto es empezar a aclimatarse y empezar a reproducirse, empezar a dividirse. Bien, después de que se termine de multiplicar, ahí sí empieza a consumir los azúcares y transformarlo en alcohol y CO2. Mayor estrés osmótico para la levadura que nos va a producir off flavor o aromas no deseados. Bien, retraso en el inicio de la fermentación de 24 a 48 horas y por ende nos puede ocasionar una contaminación del mosto
o inclusive pararse la fermentación porque hay tanta cantidad de azúcares disueltas en el mosto para tan poquita levadura de que no puede consumirlos todos. Entonces ella se estresa y lo que hace es pararse a la contaminación, o tal vez empieza a fermentar, pero empieza a fermentar lentamente. Bien. Menor atonación de azúcares residuales, contaminación a alcoholes superiores, esteres, diacetil y compuestos azufrados. Bien. Los alcoholes superiores se refieren a defectos o defectos o en algunos tipos de alcoholes superiores, como también como puntos a favor de los destilados, ya que algunos alcoholes superiores dan aromas muy ricos en los destilados, y otros nos ocasionan problemas como el diacetilo, como los compuestos azufrados. Bien, entonces en esta tabla vemos en la esquina superior derecha que tenemos una, dice células nuevas y células viejas. Las células nuevas están señaladas con color verde y las células viejas con color azul. Entonces aquí vemos que hay mucha cantidad en la parte de la inoculación, demasiada cantidad de reproducción de células nuevas y poca cantidad de células viejas. Bien. En la sobreinoculación, cuando agregamos demasiada levadura a un mosto, las fermentaciones son muy rápidas y violentas. Autólisis por muerte de levaduras. ¿Qué quiere decir esto? La autólisis es el proceso de canibalización de las levaduras. Cuando ellas ya terminan de consumir todos los azúcares fermentables y no tienen más de dónde alimentarse, ellas empiezan a canibalizarse. O sea, se empiezan a comer entre ellas, y allí es donde empiezan a producir ácido acético, que es el ácido del vinagre. Entonces nos empiezan a producir sabores, en el caso del vino, sabores a picadura, o la picadura acética, o en el caso de la cerveza también pues, nos proporciona esos sabores no deseados, ¿sí? Entonces, lo que se requiere depende del tipo de fermentación, o depende del tipo de destilado que nosotros vamos a fabricar. Ejemplo, si yo quiero un destilado con un perfil aromático bastante pronunciado, la fermentación no tiene que ser tan rápida, tiene que durar alrededor de 4 o 5 días. Y si yo quiero fabricar un destilado, ejemplo, en el caso del ron, un ron con aromas muy limpios, con un ron bastante ligero para salir a venta al mercado rápido, que no, pues quisieron que sea un ron comercial, ejemplo, colocando en el caso de Destilerías Unidas en Venezuela, en el caso de que ellos producen ron 5 estrellas, que es un ron bastante neutro en sabores y aromas, es un ron bastante económico y que se consume bastante, no tiene un perfil aromático tan amplio. En ese caso, cuando queremos producir alcoholes con pocos aromas, con más neutros, más puros, las fermentaciones deben de ser rápidas, ¿sí? Mayor a 48 horas. Por eso hablaba en el grupo de las levaduras turbo. Ese tema lo vamos a tocar más adelante. Bien. Al final, bajos esteres, falta de cuerpo, baja retención en el caso de la cerveza, porque estas diapositivas las tengo para el curso de cerveza. Retención de espuma en el caso de la cerveza, aromas y sabores para autólisis de levadura, goma y sulfuro. Baja calidad de levaduras para la reutilización, o sea, mucha cantidad de células viejas. Bien, y la tasa de inoculación correcta. Inoculación apropiada, fermentaciones eficientes y rápidas, menor a 12, el inicio de la fermentación menor a 12 horas, unas pocas duplicaciones de 2 a 4 divisiones por célula de levadura, mínimo estrés de las levaduras, en el caso de mostos con fermentaciones limpias, libres de off flavor, aromas y sabores deseados, o sea, aromas que queremos que estén presentes en nuestro fermento para que posteriormente se transformen en cogéneres en la destilación y así tener un perfil aromático bastante chévere. Alta calidad de levaduras para la reutilización, jóvenes y no estresadas. Vemos que la cantidad de células nuevas es proporcional a la cantidad de células viejas que hay en la finalización de la fermentación. Aquí vamos a hablar de los alcoholes superiores. Los alcoholes superiores son los que nos van a causar tanto defectos como bondades en los espirituosos en el momento de la destilación. Aquí tenemos que tomé de una presentación de Fermentis, aminoácidos, en el caso de la leucina, compuestos, y isovalaldehído, ácido isovalaldehído, alcohol isoamílico, que se transfieren como en el destilado como sabores y aromas: verde a malta, queso rancio, fruta podrida, ligeramente afrutado y solvente. En el caso de la valina, da sabores y aromas a manzana, el isobutiraldehidato, aldehído, perdón, se me enreda la lengua porque es bastante complicada la palabra.
ácido isobutírico o isobutanol, que nos va a dar en el destilado perfiles de aroma de manzana dulce, frutal, queso, alcohol y solvente, y en el metil butiraldehído y los otros componentes, los otros compuestos de la isoleucina, sabores, aromas verde, a malta, frutal, cera, dulce, mazapán y alcohol. Bien, estos aromas son provenientes, siempre van a ser provenientes de la fermentación. En la fermentación se produce la gama de aromas y sabores que van a estar presentes posteriormente en la destilación y que se van a presentar como alcoholes superiores. Bien, en los esteres o los compuestos aromáticos se contribuye en su mayor presencia en fermentaciones largas y destiladas en alambique. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros queremos hacer un destilado con un perfil aromático que vamos, por ejemplo, yo quiero producir un ron o un whisky que voy a guardar en barrica durante 5 o 6 años y quiero que su gama de aromas y sabores sea bastante amplia, yo tengo que tener una fermentación lo suficientemente larga para que se puedan producir los esteres y los compuestos aromáticos. Bien. En este caso serían fermentaciones mayores a 4 o 5 días, ¿sí? Temperaturas de en el caso de levaduras, de utilizar levaduras turbo, entre 33 a 34 grados centígrados, no situarlas hacia el límite del 35 porque ya ahí ocasionaríamos un problema con la temperatura de fermentación, que se nos podría hasta parar. Bien. Y de destilaciones de alambique. ¿Por qué destilaciones de alambique? Los post-still los destilados o las ollas, como las conocemos comúnmente, o los alambiques tradicionales, nos dan, no tiene un grado, su ingeniería no tiene no está hecha para rectificar el alcohol, tanto de eliminar compuestos aromáticos. Siempre cuando vayamos a destilar alcoholes de post-still o de olla, vamos a tener una mayor cantidad de congéneres y de esteres de compuestos aromáticos que en una columna de rectificación o en una columna de destilación, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros queremos tener esteres que son compuestos aromáticos, las fermentaciones tienen que ser mayor a 4 días. Serían de 4 a 5 días. Si queremos que el mosto o el destilado cumpla con un perfil aromático más limpio, tienen que ser fermentaciones rápidas y violentas más o menos 48 horas. Para eso se utilizan las levaduras turbo. Acetato de etilo, frutas, manzana, entre los más predominantes. Están entre la presentación de los esteres. Aquí vamos a hacer un ejemplo de las cantidades de esteres que podemos encontrar en los fermentos. Isobutil formato, que se refiere como el aroma a frambuesa, o sabor a frambuesa, isobutil acetato pera, etil acetato manzana, etil acetato frutal, si quieren pueden copiarlo, fenetil acetato miel, flores, propil propionato piña, estil propionato fresa, kiwi, piña, y isoamil butirato pera, banana, y así en su seguido orden. La empresa Lamelab está fabricando levaduras que potencian todos estos aromas. ¿Sí? Ejemplo, yo quiero una levadura que en mi destilado me potencia el sabor a miel y a flores, ellos se la venden. Quiero una levadura que potencie la conformación de aromas a manzana, ellos se la fabrican. En la clase que tuve con un maestro rorreno que ahorita está en República Dominicana, nos comentaba en una clase que tuvimos con él de que están produciendo levaduras que ayudan a... No recuerdo el nombre del compuesto aromático, el nombre químico del compuesto aromático que se traduce como el aroma a coñac, ¿sí? No es que el ron vaya a barricas de coñac de segundo uso o barricas usadas de coñac o que hayan pasado por coñac, sino que ya las empresas de proveedoras de levaduras están jugando mucho con la química y están ya como tal acomodando la genética de las levaduras para que produzcan ciertos descriptores aromáticos en las fermentaciones que luego se irán a pasar como compuestos de ceres en los destilados. Bien, entonces, levaduras para ron. Como hay levaduras para cerveza, hay levaduras para vino, hay levaduras para whisky, para todo, hay levaduras también para los destilados, como para pan también. Entonces, levaduras para ron, levadura en lo posible que sea levadura turbo, que sea para melaza, levadura para vodka. También vemos que aquí hay
¿cómo se llama? Una señalización de que alcanza hasta un 15% de alcohol. Normalmente las levaduras turbo alcanzan mostos fermentables de hasta 18 grados de alcohol. Bien, levaduras para whisky y así sucesivamente. Bien, entonces nosotros, bueno, ¿alguna pregunta allí para pasar al otro punto? Sí, a mí me surge una duda, sobre todo con las levaduras de turbofermentación. Eh, en el entendido de que son fermentaciones más rápidas y supongo a más alta concentración de azúcares fermentables, el tiempo estimado, no puedo decir promedio, pero la expectativa de tiempo de fermentación, ¿cuál sería? De 48 horas, por lo menos yo utilizo para fermentar una levadura Sonido, que... ¿Sí? sonido, se me fue el mío. Ya, Heiber, se me ha Señor, desconectado el mío. tranquilo, don Héctor. Ya, listo, perdón, ya Vale. retomé. Ahí estoy con ustedes. Vale. Entonces, al momento de utilizar levaduras turbo, generalmente son levaduras de fermentación rápida, levaduras que te van a fermentar en 48 horas. Ahí tú entrarías a jugar qué tipo de destilado quieres hacer. Si tú quieres, bueno, le voy a dar una clave para que cuando vayan a fermentar, a hacer mostos fermentables, puedan jugar con la cantidad de aromas que van a tener presentes en el mosto si utilizan levaduras turbo. Las levaduras turbo generalmente están hechas para alcanzar grados altos de concentración de alcohol en el mosto. Generalmente entre 15 y 18 grados de alcohol en un mosto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos mostos de entre 0, de entre 5, bueno, vamos colocando desde 0 a 7 y de 7 a 15 o de 7 a 3 o de 7 a 15, de 0 a 7 grados de alcohol presentes en un mosto, vamos a tener mostos con más compuestos aromáticos. O sea, que si yo hago una fermentación con levadura turbo que me fermenta en 48 horas, es una fermentación rápida, no significa de que me va a eliminar toda la cantidad de aromas o aceres o compuestos aromáticos que yo quiero tener en el mosto, sino que yo puedo jugar con la cantidad de azúcares que va a contener mi mosto. Si yo quiero que fermentar con una levadura turbo, pero quiero que mi mosto sea mucho más aromático o el destilado que voy a producir después del mosto sea mucho más aromático, los mostos no deben de ser mayor de 7 grados de alcohol. Bien, si yo quiero que el destilado sea más limpio en aromas porque quiero hacer una vodka o quiero hacer una ginebra o quiero hacer un mosto mucho más limpio o un ron o una cachaza o un aguardiente de orujo o un pisco en este caso, que sea más limpio en sabores y aromas, el mosto debe de tener una graduación alcohólica más alta. Bien, entonces mostos a baja concentración alcohólica, muchos más esteres y compuestos aromáticos. Muchos mostos a mayor concentración de alcohol vamos a tener menos compuestos aromáticos. Y generalmente esos mostos con levadura turbo fermentan de alrededor de 48 horas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondí tu pregunta bien o hay algo que quieras preguntar más? No, sí me satisfijo la respuesta. Ah, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Y me pregunta si el mosto se deja 3, 4 días más, ¿hay algún problema? Sí, claro, porque generalmente si tenemos la capacidad, bueno, podemos hacerlo de dos formas para saber si la fermentación ya terminó. Podemos tomar una densidad inicial con el densímetro y una probeta, tomamos la densidad inicial. O sea, vamos a tener la cantidad de azúcares disueltas en el mosto, ¿sí? Por ejemplo, una densidad de 1030, 1040, ¿listo? Entonces, al cabo de 3 días voy, tomo la lectura de densidad, ya me bajó a 1005 o a 1010 o a 1015 más o menos. Ahí yo saco un cálculo con un cálculo matemático que más adelante se lo voy a enseñar para saber qué cantidad de porcentaje de alcohol alcanzó mi mosto. Allí tendríamos como una orientación acercada al momento que terminó la fermentación. Otra forma que es mucho más rápida, pero un poquito más costosa porque tenemos que adquirir un refractómetro, es tomando los grados Brix, ¿sí? Tomamos los grados Brix iniciales y vamos tomando lecturas al segundo día de la fermentación, tomamos la cantidad y tomamos la lectura del Brix.
Si vemos que ya está a 2 Brits, 3 Brits, 2 Brits, seguramente ya la fermentación está terminando y podemos parar la fermentación. Podemos pararla o podemos esperar de que ya termine y hacer el filtrado, ¿sí? Si nosotros dejamos la levadura, ejemplo, si mi levadura se fermentó todos los azúcares y se los consumió en 48 horas y yo la dejo, si mi levadura está hecha para consumir todos los azúcares de mi mosto en 48 horas y yo la dejo 32 horas, va a ocurrir lo que hablábamos hace rato, la autólisis, que es que ella se empieza a canibalizar, se empieza a consumir entre ella misma y empieza a producir el ácido acético o el ácido del vinagre. Entonces ahí nos va a ocasionar un problema. No necesariamente tenemos que dejar que la fermentación sea más larga, nos va a producir más alcohol. La cantidad de alcohol no la va a producir la cantidad de azúcares fermentables que tenga el mosto. ¿Bien? Heiber, y tomando ahí lo que comentaba ahorita, muchas gracias Rodrigo por el comentario, para complementarles un poquito y sintetizar además que todo lo que acaba de decir Heiber, pues nos acaban de dar un diplomado sobre levaduras, lo comprimió así, pero es muchísima información, Heiber, además te felicito de verdad, es muchísima información, o sea, casi que lo que acabas de decir, podrías hacer un curso toda una semana solamente sobre levaduras y fermentación, que yo te invito a eso, a que como que lo cojas y lo desglosemos y volvamos y lo repitamos, porque además es muy, muy valioso todo lo que acabas de decir. Para sintetizarlo, entonces, la levadura es el microorganismo que permite la generación de alcohol de manera natural. O sea, es un bicho que come azúcar y que al hacer digestión libera gas carbónico, no me pregunten por dónde, pero ya todos sabemos por dónde, y de ahí vienen las burbujas, y también genera al mismo tiempo alcohol. Ahora, para complementar la respuesta que le daban hace un segundo, de qué pasa si dejo más tiempo. La autólisis no del todo es mala, Heiber, y para todos. De hecho, es el principio de la champán. La legislación para la elaboración de champán dice que debe estar el vino en su segunda fermentación por lo menos 19 meses sobre lías. El término de esas levaduras difuntas, de esas levaduras muertas, porque ya acabamos de decir que la levadura es un microorganismo, es un ser vivo, es un bicho, es un animalito microscópico. Al morirse, sigue proporcionando sabor. Ese es el quick de champán. Propiamente del ejercicio de champán, el quick es el sabor a levadura muerta. Entonces, la autólisis no del todo es mala, es mala entendiendo qué pretendo o qué quiero hacer con mi producto. Pues, ¿qué me va a generar al final? Me va a generar como el sabor que tiene la champán, notas de almendra, de pan, notas de panadería, notas de levadura, como cuando paso por una panadería y están cocinando el pan, a eso me va a oler y a eso me va a saber. Entonces no del todo es malo. Es ideal, por ejemplo, para las cervezas, ahora se ven mucho menos, las lager, es ideal en esos casos, ese tema de fermentación sobre lías. Para que lo entendamos, porque lo que vuelvo y digo, lo que nos acaba de decir Heiber es así de gigante, y uno es como cuando nos comemos toda la cena de uno y la cena es un marrano completo, nos va a indigestar tanta información. Entonces, para sintetizar, la levadura o el microorganismo es el responsable de iniciar la generación de alcohol, de iniciarla, pero el complemento lo vamos a hacer en el momento de la destilación. Con esto les digo a todos, muchas gracias, de verdad que, Heiber, muchas gracias por la invitación. Ahorita tengo un compromiso sobre las 8:30, entonces 8:30 hora tengo que salir corriendo. Me encantaría seguir aquí en una próxima oportunidad, Heiber, que tengan este tipo de cosas. Por favor, invítenme, que quiero aprender de todos ustedes. Los veo volando, los veo muy atentos. Heiber, de verdad que te felicito. Esto está muy, muy chévere y muchas, muchas gracias a todos. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, ahí estoy en el grupo de WhatsApp, me van contando. Don Héctor, muchísimas gracias a usted, de verdad, un honor tenerlo aquí como representante de la ronería de Caldas y de la cultura del ron en Colombia. Muchísimas gracias a usted, don Héctor, de verdad. Y tenemos que hacer una charlita de esas para hablar puntualmente de los rones. No, muchas gracias, Claro que sí, estamos en contacto, ¿no? Seguimos todos los días chateando, ahí estamos, de verdad que con mucho, mucho gusto para compartir con todos ustedes. Sí, señor, muchísimas gracias, don Héctor, feliz noche.
Bien, muchachos, allí pues tuvimos la intervención del señor Héctor, de verdad que un gran profesional de la industria acá de licorera en Colombia y un gran embajador de todo lo que tiene que ver con el tema de destilados y una persona muy culta y que ha viajado mucho y que conoce mucho del tema y que de verdad ojalá podamos tenerlo presente en una próxima oportunidad para que nos despeje algunas dudas que tienen que ver puntualmente con el análisis sensorial. Bien, muchachos, entonces Carlos Cardona por acá me está preguntando sobre la levadura Surbo. Carlos, ¿puedes activar el micrófono y me puedes decir decir la pregunta, por favor? Hola, sí, la pregunta ya la había hecho hace algunos minutos y era sobre los porcentajes de azúcar, perdón, de alcohol final y el tip que nos ofrecieron acerca del 7%, si es más aromático o menos aromático. Mi pregunta más bien es si nos pueden compartir también la presentación que están ofreciendo, justo porque vi atrás algunos cuadros muy interesantes como para darles un repaso. Sí, claro que sí, yo les paso la diapositiva ahorita por el correo o por el grupo, se los paso, tranquilo. Perfecto, no hay ningún Muchas inconveniente. gracias. Vale. Bien, entonces, ¿alguna pregunta se llega a algún otro participante para seguir? En mi caso yo estoy bien. Perfecto, arreglo, entonces vamos a seguir. Bueno, adición de la levadura al fermentador. Ya, pero un momento que lo voy a responder. Listo. Bueno, adición de las levaduras al tanque de fermentación. Como vemos aquí, realmente pues si no conocemos el proceso de hidratación, recordemos que la levadura liofilizada no está en su estado natural, debemos de devolverla a su estado líquido, ¿sí? Entonces, ese es el método incorrecto. ¿Por qué? Si se lanza la levadura sin antes hidratarla, la levadura se empieza a estresar. Ya tiene que estar a la misma, primero que todo, hidratada. Segundo, tiene que estar a la misma temperatura a la que se va a fermentar el mosto. Si mi mosto yo lo voy a fermentar a 20 grados centígrados, mi caldo de levadura, mi levadura ya hidratada debe estar a 20 grados centígrados. Igualmente, si mi mosto yo lo voy a fermentar a 30 grados centígrados, mi levadura debe estar a temperatura de 30 grados centígrados. Bien, o el caldo de la levadura que va a utilizar. Bien, para que no se estrese. Entonces, un método referencial para la hidratación de levadura es primero tener un recipiente preferiblemente de vidrio. Generalmente se utilizan el Meyer, que algunos de ustedes lo deben de conocer. Es un recipiente que se utiliza para química de forma cónica y que sea de vidrio. Y vamos a hidratarla con agua pura, ¿sí? No tiene que ser agua con cloro, porque si es agua con cloro, pues obviamente mata la levadura. Entonces debe ser, el Meyer debe estar sanitizado, muy limpio, y lo podemos sanitizar con un sanitizante de grado alimenticio o con agua caliente. No podemos utilizar cloro ni alcohol. Bien. Bueno, hidratarla. Seguidamente la hidratamos, la vertimos en el agua. Aquí dice 30 grados centígrados, pero depende del tipo de levadura que vayamos a utilizar, es la temperatura del agua de hidratación. Ejemplo, de levadura para cerveza ale se hidrata a 23 grados centígrados y luego se tiene que bajar a la temperatura de 20 para poder añadir al mosto. Permítame por acá, que por acá alguien se unió. Ya, perdón. Admitir. Bien. Entonces debe de hidratarse. Dejamos unos 5 o 10 minutos a que se disuelva un poco y tenemos que, si no tenemos un agitador magnético, debemos de agitarla manualmente. La removemos manualmente hasta que esté totalmente disuelta la levadura liofilizada, ¿sí? Y luego la colocamos a la temperatura de fermentación de nuestro mosto y posteriormente la agregamos, ¿bien? ¿Alguna pregunta allí sobre la levadura? Una pregunta respecto a la limpieza. Por lo menos el yodo de 2%. Sí. ¿Conoce el yodo 2%, no? Sí, pero no lo he utilizado para limpieza. Generalmente para limpieza, bueno, acá en Colombia nosotros utilizamos
un sanitizante de grado alimenticio, bueno, yo lo hago así con metabisulfito de sodio y ácido cítrico. El metabisulfito de sodio en algunos países como acá, como Colombia, es restringida su venta, ya que se utiliza como base, como un químico para extraer, para la base de coca, para hacer la base de coca. Entonces, si uno compra 1 kilo o medio kilo de metabisulfito de sodio acá en Colombia, tiene que andar con su factura para qué lo utilizó, y generalmente pues se utiliza muy poco. En 1 litro de agua se puede disolver 2-3 gramos de metabisulfito de sodio con un medio gramo, perdón, en 1 litro, 1 gramo de metabisulfito de sodio y medio gramo de ácido cítrico. Y con eso ya podríamos obtener un sanitizante de grado alimenticio. O si no queremos complicarnos la paciencia con eso, podemos comprarlo en nuestro proveedor de productos, puede ser de levadura o de materias primas para fabricar nuestro mosto. Nosotros podemos preguntarle si tiene algún sanitizante de grado alimenticio, que sería lo mejor. Algunos productores también usan ácido peracético, pero acá no se consigue. O si no tenemos ninguna opción de esa, simplemente con agua caliente. Sería como la última opción. Hola, buenas noches, otra vez Carlos Cardona. Carlos, ¿cómo estás? Adicionalmente al metabisulfito de sodio, también existen otro tipo de sanitizantes, como bien dijiste. Los proveedores normalmente te ofrecen sanitizantes grado alimenticio, que ya te quitas de todos los problemas de declaraciones justo para las leyes antinarco, pero también ciertamente el yodo al 2% también puede ayudar mucho a la sanitización. Ojo, las sanitizaciones a veces hay que dividirlas entre las limpiezas regulares y las limpiezas profundas. No es muy bueno utilizar productos tan fuertes como el yodo al 2% para las limpiezas regulares, porque se va creando resistencia en los microorganismos. Es mejor utilizar productos de limpieza grado alimenticio de manera regular. Perfecto, Carlos, gracias por tu intervención. Sí, lo mejor es utilizar grado alimenticio. Aquí en Colombia, el distribuidor se me olvidó, una distribuidora que está en Bogotá. Ellos se llaman Distrines, sí, se me fue el nombre. Sí, tengo mucho tiempo que no les compro nada. Por eso se me olvidó el nombre. Sí, Distrines, ellos ofrecen un sanitizante grado alimenticio que 1 onza, no recuerdo muy bien, si estoy equivocado me recuerdas, me ayudas. Creo que 1 onza alcanza para 1 galón de agua. ¿Sí? Eso lo venden 100 mililitros y es 1 centímetro por 3 litros de agua. Ajá, sí, del Estarzan. Y es un sanitizante que no nos va a causar problemas con sabores o con aromas extraños, o que nos va a dañar la levadura, o que nos va a dañar el mosto. Hay algunas cervecerías que utilizan también, como les comenté, el ácido peracético, porque no deja ningún rastro de sabor ni aroma. Recordemos que si vamos a limpiar bien un tanque de fermentación, es lo posible limpiarlo con sanitizantes que no dejen rastros de sabor y aroma, sino que sean totalmente limpios. Muchachos, aquí ya vamos a cumplir la 1:30. ¿Alguna otra pregunta, algún otro tema que quieran tocar para mañana seguir con la clase de fabricación de mostos, de whisky, vodka, ginebra, ron? No, nada, es que ir comprando. Los que no tenemos nada, es esperar a empezar a... Muchas gracias, Gabriel, por ahora. Sí. Por lo menos de mi parte, yo tengo un amigo chileno que él habló respecto a columnas. Usted nos podría ayudar en ese lado, o sea, mañana nombrarnos lo que es una columna y para qué sirve, o sea, los tipos de columnas. Sí, claro, eso lo vamos a ver en la parte de los alambiques, comenzando a destilar. Buenísimo. Por acá les voy a adelantar un poquito la presentación para que vean más o menos qué es lo que vamos a ver. Por acá hasta el final, es que es bastante extenso el tema. Por acá. En la parte de los alambiques vamos a ver, una olla de presión, si la pueden ver allí. Un alambique, como el caso de que hablé hace rato en la introducción, de tequila patrón, que ellos replicaron en muchas cantidades sus tipos de alambiques. Lo que son la columna de destilación, cuál es su uso, cómo es el proceso, todo ese tema lo vamos a tocar. ¿Listo? Pero pues ese tema lo vamos a tocar casi que
al final. Por acá, muchachos, no, si logran ver la pantalla, les voy a dejar esta página de la Lemat, que es una empresa distribuidora de levaduras, y aquí hay bastantes cosas chéveres para empezar a investigar. Entonces, les comento un poco sobre la Lemat. Es una empresa que fabrica y distribuye levaduras a nivel mundial a las mayores industrias y más importantes a nivel mundial de fabricación de whiskies, de rones, y ellos se han dedicado, como les comenté al principio, a fabricar levaduras que nos faciliten ciertos descriptores aromáticos, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá levaduras. Listo. Aquí les voy a dejar el link ahorita en el grupo para que entren y revisen un poco y miren los diferentes tipos de levaduras que tiene la Lemat y lo que nos puede producir. Por ejemplo, en la Destilamax MW se ha seleccionado especialmente por su capacidad para fermentar maltosa, maltrosa y otros azúcares de materias primas granos malteados, en el caso de que si queremos hacer whisky. Destilamax MW muestra una buena tolerancia al alcohol y funciona muy bien hasta 15 grados de alcohol. Bien, aquí podemos leer más y al final podemos descargar la ficha técnica de cada tipo de levadura y así conocer un poco más sobre las levaduras que hay en el mercado, no dedicarnos solamente o encerrarnos solamente a fabricar con levaduras que encontremos en nuestro país, sino que si tenemos la oportunidad de comprar alguna levadura en estas empresas, ellas se presentan a nivel mundial. Aquí pueden encontrar los contactos y en los contactos están los números de teléfono de cada representante. En el caso de México, Carlos, yo tengo el número del representante de México, de la Lemat. Si quieres se lo paso, si quieres preguntarle algo, alguna cosa. Ellos, la Lemat, les voy a comentar algo acá bien chévere que ellos hacen anualmente. Ellos anualmente hacen un congreso a nivel mundial. Este año era en Viena, pero se paralizó, o sea, por la cuestión del COVID, y ellos ofrecen un seminario del alcohol, ¿sí? O sea, la escuela de alcohol dura una semana y cuesta $1,000 ¿cómo se llama? El seminario como tal. Y van exponentes de whiskerías, de ronerías, de fábricas de ginebra, de vodka, a hablar sobre todo el tema de los alcoholes. Y es una experiencia muy bonita que la persona que pueda tener la oportunidad de viajar a Viena, este año es en Viena, en Alemania, si no me equivoco, creo que viene acá en Alemania, va a ser allá. Bien, entonces es una escuela donde vamos a aprender todo sobre el alcohol y esta página es bien chévere para empezar a buscar ejemplo. Aquí vemos que aparte de levaduras, ellos venden nutrientes, venden enzimas, venden bacterias. Por favor, si tienen el espacio hoy, investiguen un poco sobre nutrientes, enzimas y bacterias, que más adelante, cuando seguimos avanzando en el curso, vamos a hablar de qué nos proporcionan las bacterias, qué nos proporcionan las enzimas, qué nos proporcionan los nutrientes en el perfil de aroma y sabor de los destilados. ¿Listo, muchachos? Entonces, entendido, y te agradecería mucho el contacto, ¿eh? Ajá, ya te lo paso. Vale, perfecto. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más, muchachos, para finalizar por hoy? Hermano, por el momento agradecido contigo y este proyecto que está realizando. De verdad que nos está quitando dudas de cosas que ya teníamos. Y por lo menos en mi caso me está ayudando bastante con la teoría, ya que soy más a lo artesanal, a lo directo al grano con la destilación. Sí, muchas gracias por eso. No sé si alguien más quiere acordar. Muchachos, ahí les compartí el link por el grupo del Alemat para que investiguen un poco sobre esta empresa, que es algo bastante chévere a quienes quieran iniciarse en el mundo de la fabricación y destilación de licores. Con el tiempo esa empresa los puede ayudar, ya que ellos también ofrecen asesorías y consultorías para el tema de la fabricación de levaduras, en el caso de que nosotros queramos tener alguna levadura propia con algún tipo de descriptor aromático. ¿Vale, chicos? Aló, buenas noches. Sí. Discúlpame la molestia, no tengo internet. Sí. Y me regala solo dos minutitos para explicarme más o menos un pequeño resumen, algo para verlo, para continuar esta mañana, ¿no? Sí. Si quieres, ahorita te paso la clase que ya la tengo grabada
te la paso por el correo, ¿sí? Por el grupo. Yo. Sí, que hablamos sobre el tema de las levaduras, sobre el tema del agua, sobre la importancia de las levaduras y todo ese tema lo hablamos allí. ¿Vale? Hasta ahí vamos. Levadura y agua. Ajá. Ya. Pero mañana es la hora. ¿Cómo? Mañana. 7. Sí, 7 hora colombiana. Ahorita son las 8:25 p.m. hora colombiana. Allá está bien, igual que acá. El señor Andrés. Empiezan a las Sí, 7. señor. Sí, señor. Okay. 7. Ya. Gracias. Esto. Bien. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Señor Andrés, usted es el enólogo de Bodegas Cruzat, ¿cierto? Sí, algo hacemos acá. Bueno, muchachos, se me había olvidado, pues estaba tan embolatado con la presentación que se me olvidó presentarles. Muchachos, tenemos el honor de tener en el grupo al maestro, al enólogo, el señor Andrés, enólogo de Bodegas Cruzat. Señor Andrés, si usted nos puede hablar un poco sobre sus vinos, sobre su viñedo, sobre algo, sería de verdad encantador poder conocer un poco más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos en Mendoza, somos productores de vino espumoso método tradicional. Hacemos solo este producto, el método Champenois, así que usamos bastante la levadura, este bichito que tanta alegría nos trae en nuestras copas. Así que no, yo personalmente también soy muy fanático de hacer productos caseros, de hacer vino, de hacer cerveza, y ahora me estoy inicializando en esto de la destilación, así que encantado de participar de este curso y de aprender de la experiencia de todos ustedes. Señor Andrés, yo creo que más nos puede usted enseñar a nosotros que nosotros a usted. No, les quería contar una historia que me contaba un profesor. Decía, bueno, a mí siempre me preguntan ¿por qué usar levaduras seleccionadas si hay levaduras indígenas? Las levaduras están en todas partes. Entonces él decía, mire, esto es como organizar una orgía. Espero que no se ofenda a nadie en el grupo. Esto es lo mismo que organizar una orgía. Usted tiene dos alternativas. Una, usted va a escoger a los participantes de la orgía, a las chicas, o la otra alternativa es poner un aviso en el diario y decir, organizo una orgía el día viernes a las 9 de la noche, llegue el que quiera. Todo salvaje. El efecto es el mismo. La levadura seleccionada, la que uno elige, va a cumplir exactamente el objetivo para la cual fue invitada, digamos. Una levadura seleccionada se va a comportar a una cierta temperatura, va a competir con otros organismos, con otras bacterias, con otros seres que están en el ambiente, va a procesar las azúcares de uno u otro tipo de una determinada manera. En cambio, las salvajes uno nunca sabe cómo se van a comportar. Puede que se comporten muy bien, pero puede que se comporten muy mal. Entonces, bueno, esa es una analogía que les quería contar de un profesor que tenía de enología y me contaba esta historia. Señor Andrés, Gracias. nos hizo reír, nos sacó una sonrisa. La verdad que es muy buena esa historia para contarla. Inclusive, sí, señor Andrés, por ahí el maestro ronero de Ron Pampero en Venezuela, con el que tuve clase también, él nos comentaba de que en Kingston, en Jamaica, para hacer un estilo de ron, una ronería que él visitó, ellos utilizan las levaduras salvajes de esa región y hacen como una especie de una combinación de vinaza de lo que queda de la destilación con mezclas con más melaza y lo dejan allí literalmente pudrirse y luego esas bacterias, ese mosto ya prácticamente podrido, prácticamente dañado, lo añaden a la fermentación y después en la fermentación le da aromas muy ricos a banano, a aromas bastante dulces, un perfil aromático bastante rico, no del todo como lo hablaba el señor Héctor, las bacterias son malas, sino pues saber qué tipo de bacterias necesitamos en nuestro mosto
para que pues nos dé un perfil, un perfil aromático característico ya en el destilado. Sí, algo que se usa mucho también en la vinificación, sobre todo de vinos de alta calidad y bodegas que tienen la capacidad de hacer microvinificaciones y de controlar bien la temperatura, es iniciar las fermentaciones con levaduras indígenas a bajas temperaturas, de manera que estas levaduras que, como decías bien en tu presentación, van a procesar azúcares que a lo mejor las levaduras seleccionadas no las procesan y que están presentes en el mosto, en este caso de vino, pero puede ser de cualquier azúcar, digamos, de cualquier producto que tenga algún contenido azucarino. Entonces se inicia la fermentación a baja temperatura con levaduras indígenas y cuando ya ha alcanzado un tercio o la mitad de la fermentación, se le inoculan levaduras seleccionadas para que termine la fermentación de la forma en que uno quiere. Eso es una técnica bastante utilizada hoy día en la vinificación y que da perfiles aromáticos mucho más ricos por la misma fermentación de una mayor cantidad y un mayor tipo de azúcares. Vale, señor Andrés, muchísimas gracias de verdad por su aporte. De verdad que, reitero, es un honor tenerlo con nosotros acá. Y una vez más, pues digo que más tiene usted que enseñarnos a nosotros que nosotros a usted. De verdad que es un honor tenerlo aquí. A mí me gustó mucho en un tiempo de la enología y fui un apasionado, un loco por los vinos. Inclusive hice 3 intentos en irme para Mendoza a estudiar en la Universidad Juan Agustín Maza y se me presentó un problema, se me presentó otro y no pude viajar al fin y bueno, renuncié al sueño de ser enólogo, pero tengo varios amigos que son enólogos y tengo contacto con ellos y de verdad que los admiro mucho porque es una profesión muy bonita y de verdad que si no existiera el vino no tuviéramos con qué compartir, con qué partir, es una vida para celebrar. Así es. Bueno, ahora tiene un compañero destilador ahí, aquí donde llegar, así que bienvenido a Mendoza. Vale, señor Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy terminamos. Les voy a compartir por el grupo el link de un curso de destilación que se ha subido en la plataforma que trata sobre toda la parte teórica de la destilación para que vayan adentrando un poco más en los términos químicos. Para no aburrirlos con ese tema, podría nombrarlos acá, pero pues se les va a hacer un poco más aburridor, por decirlo así. Y yo les voy a compartir ahorita el acceso para que todos lo tengan listo. Entonces, espero tengan buena noche y ahorita voy a subir al Drive o al WeTransfer la presentación de hoy para que las personas que quieran descargarlo lo hagan. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchachos, con permiso. Ya voy a cerrar la presentación. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches.